Continuamos con esta cuarta clase, proponiendo como transición entre estos dos tiempos, recordando que nunca debemos perder de vista que cada teoría, como las que hemos visto con Boudon y Bourdieu, cada teoría vale no por lo que postula, sino por su capacidad de desvelar los procesos estudiados y producir conocimientos que hagan posible la transformación, es decir, su capacidad explicativa, predictiva. Y al respecto, la preocupación por el futuro y la enseñanza, lo que tenemos es esencial en el pensamiento de un Edgar Morin. La propuesta de Morin en la educación parte del reconocimiento del estado de cosas actual y la consideración de lo positivo de la escuela contemporánea. Morin se pregunta por qué reformar un conocimiento que ha producido las más asombrosas conquistas cognitivas de la ciencia sobre el universo, la vida y el ser humano. Eh, pero la necesidad de una reforma educacional puede responder a muchos aspectos, entre los que no son menores, los organizativos, los problemas de infraestructura, la formación de los formadores, la organización del tiempo, y una reforma que atienda a todos estos aspectos es deseable, indudablemente. Pero en diversos países y regiones del mundo podemos encontrar una gran heterogeneidad con respecto a ellos, de tal forma que muy a menudo la reforma que, eh, que se considera se resume a una cuestión finalmente material, una cuestión también económica. Y eso lo resume muy bien el desafío de la enseñanza personalizada. La preocupación por el futuro y la necesidad de la reforma que ha sido planteada por Morin, pero no únicamente, nace de la necesidad de comprender la educación como un sistema complejo donde concurren aspectos cognitivos esenciales, al mismo tiempo como de elementos a otro nivel, una realidad polifónica, una unitas múltiplex. Las preguntas que faltan en la educación contemporánea o que no debería faltar en la educación orientada al futuro, se responde en parte en el libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, considerando a la vez como grandes ausentes la cuestión de los saberes propedéuticos. Eso lo vamos a ilustrar a través de este debate sobre la enseñanza personalizada, por el cual me inspiré mucho de los trabajos del doctor cubano Carlos Jesús Delgado Díaz. Porque muy a menudo este debate de la enseñanza personalizada resume mucho de nuestra forma contemporánea de seguir concibiendo los desafíos educativos. Y es algo que seguiremos evidentemente profundizando en la quinta clase acerca de la cuestión curricular. Porque cuando hablamos de enseñanza personalizada, nos viene a la mente la imagen casi del tutor griego, esta relación binomial, un binomio, el aprendiz, el maestro, el profesor, el quien puede monopolizar el conocimiento y el quien lo tiene que digerir. Eh, pero lo que quiero sugerir aquí es que contar con un preceptor individual, esta relación de tutoría, algo que finalmente se resume a una cuestión económica. Cuesta mucho tener un profesor para un estudiante, sería un lujo hacer eso en todos los talones de clase. Pero en realidad eso, esta relación binomial, no garantiza en absoluto que la enseñanza sea personalizada. Y vamos a ver que es algo completamente diferente. Se dice a menudo que el genio no cabe en la escuela. Debemos preguntarnos por qué. Precisamente porque la definición misma del acto educativo consiste en disciplinar, ordenar, estandarizar, como lo hemos visto a lo largo de los 3 módulos anteriores. Significa que
hoy en día, de cierta forma, hemos diluido la noción de competencia a través de lo que se puede operacionalizar dentro de un sistema educativo. Recordemos que si hoy en día decimos en la sociedad, yo soy médico, yo soy abogado, yo soy docente, yo soy lo que sea, jamás a lo largo de la historia eh, nos habíamos diluido hasta este punto a través de la carga económico-social que estamos ocupando, hasta definirnos completamente por eso. Decir yo soy fulano de tal, hijo de fulano de tal, yo soy una persona digna, yo soy una persona moral, así se hubiese definido una persona de la Edad Media. Obviamente que es campesino o que es señor, pero no es la primera cosa que va a presentar acerca de sí mismo. Ocupamos un lugar en el mundo, pero no nos definimos por este lugar mismo. Y el éxito depende mucho de nuestras acciones, pero también de lo que entendemos como éxito como tal en la educación. Podríamos retomar la distinción entre holismo e individualismo metodológico, preguntándonos acerca del éxito educativo entre niños y niñas en los sistemas educativos. Ya vino el tiempo en que las niñas pues obtienen resultados por lo menos iguales, sino a menudo superiores a lo de los niños en escuela primaria, secundaria. Y sin embargo, eso no se viene a traducir en el marco de la carga social que se ocupa a continuación. De tal forma que sigue existiendo, y eso quizás sea insuperable, existe una tensión entre individualidad y estandarización en los sistemas educativos. De tal forma que eso es esencial porque impacta la noción misma de obtener éxito en el sistema. Toda trayectoria tiene que ser exitosa en todos los sistemas. Un matrimonio puede concluirse por un éxito, pues una trayectoria educativa se puede también concluir por un éxito. Y eso es fundamental, porque no solo se va a traducir de manera económica, social, sino también psicológica. Y ahí llegamos a lo que se llama el efecto Pigmalión. Si yo repito a un niño todo el tiempo, pues tú eres un imbécil, tú eres un burro, tú eres como tu padre y nunca lo vas a llegar, pues efectivamente es posible que el niño no llegue a un gran resultado. El efecto Pigmalión muestra hasta qué punto, es una noción que sugiere hasta qué punto la vida en los sistemas educativos tiene una carga emocional, psicológica, que va a marcar después toda una historia de vida. Toda una historia de vida porque muy a menudo cuando trabajamos en los sistemas educativos decimos con razón, yo puedo cambiar el futuro de mis aprendices, pero en realidad si ganan a la lotería, su futuro cambia. Nosotros también en los sistemas educativos eh, proyectamos a la gente hacia su vuelta a su propio pasado, a sus propias raíces, a toda la cadena de elementos de éxito y de fracaso que lo pudo conducir hasta este momento, a esta nueva bifurcación de éxito o de fracaso en un desafío dado. Pero siempre entonces estamos considerando la noción de una trayectoria exitosa. Um, y es fundamental porque se trata de saber qué debemos aprender. Um, debemos aprender, debemos cargar, adquirir conocimientos, memorizar como una enciclopedia, debemos adquirir mecanismos de pensamiento, una cabeza bien puesta para solucionar problemas con creatividad, como lo hemos visto en el capítulo anterior. Nos damos cuenta de que la educación, como bien lo sugiere, lo repito, la película El Círculo de los Poetas Muertos, con una conclusión trágica que se revela ser lo opuesto completamente de todas las enseñanzas de un profesor y sin embargo sigue inspirándose de esta enseñanza de un profesor. La educación, por lo tanto, busca
significatividad, una significatividad que siempre puede ser personalizada, porque contextualizada, pero significa a un proceso fundamentalmente colaborativo que desarrolle una propedéutica, concepto que muy relacionado con la noción de metacognición, la capacidad misma de aprender y de seguir aprendiendo. Aprendemos de muchas formas, existen muchos mecanismos que se involucran aquí, no es nuestro propósito proponer enlistarlos. Sin embargo, podemos insistir en que los conocimientos se construyen de una forma fundamentalmente intersubjetiva, interdisciplinar, lo que requiere, perdón, un proceso colaborativo para estandarizar en cuanto a niveles de competencias, porque siempre se trata de adquirir cierto nivel, pero al mismo tiempo desarrollar variedad de potencialidades. Yo siempre recuerdo el caso de un amigo mío, cuando era estudiante, pues sus profesores lo consideraban como no muy talentoso. No lo vas a lograr, mejor vete por otro camino, no vas a perder tiempo. Se fue por el mundo reparando barcos en diferentes puertos, le dio 2 o 3 veces eh, gira al planeta. Y cuando regresó de estos 5 años de viaje, eh, regresó a la universidad, obtuvo licenciatura, maestría, doctorado, y hoy en día pues es cofundador de la Cátedra de Geografía Compleja en la red de pensamiento complejo MSXAPC en París. Michel Roux, él mismo lo dice, durante mucho tiempo no cabía en el sistema educativo. ¿Qué debería cambiar para que nuestros alumnos, estudiantes, aprendices, encuentren dentro del sistema educativo mismo este viaje iniciático que demasiado a menudo no encuentran, al menos de caber por finalmente haber recibido una educación de sus padres, de su familia, que le permita caber perfectamente en un sistema prefabricado por él. Hipótesis un poco de Bourdieu, pero veamos que si queremos una enseñanza personalizada desde la perspectiva de la complejidad, debemos primeramente modificar la concepción dicotómica del maestro, del estudiante, más allá del acto de retórica. Decir, pues todos aprenden, el maestro aprende también de sus estudiantes. Sí, es verdad. Y además suena bonito decirlo. Pero ¿qué hacemos concretamente con eso? Eh, Buscamos una enseñanza que potencialice lo que puede aportar el individuo, algo significativo, y para ser significativo tiene que ser colaborativo para fomentar una propedéutica, para adquirir esta multidimensionalidad de un trabajador, porque claro que debemos trabajar para ganar nuestra vida, etcétera, pero también como persona, como ciudadano. Y eso es precisamente lo que vamos a abordar ahora y profundizar en la quinta clase para preguntarnos, pero ¿cómo puedo realmente proponer una actividad integradora y colaborativa dentro de mi salón de clase? Pues espero que este proceso de subir progresivamente en elementos de operacionalización les parezca coherente, riguroso. Viene de una construcción desde algunos años, casi un poco más de una década ahora. Espero que nos ayude en una quinta clase a buscar cómo construir realmente esta enseñanza personalizada mediante actividades de desarrollo de metacompetencias o competencias integradoras, y por fin concluir sobre la operacionalización en mi tesis doctoral. Muchísimas gracias.